Cuatro historias de siniestros encuentros de Let's Not Meet. Siniestro tipo en la farmacia, con un raro fetiche. Esto sucedió, quizá, hace 10 años, cuando estaba a principios de mis 30s. Estaba parada en una fila de la farmacia local para obtener mis medicinas. Esta es una ciudad pequeña, y yo soy una cliente habitual ahí, así que me conocen de vista. Estaba detrás de un par de otras personas en la línea, y había un par de personas detrás de mí. Yo estaba sintiendo un cosquilleo en el pelo, en la parte posterior de la cabeza, pero cada vez que miraba detrás de mí, el chico que estaba detrás se encontraba a unos pasos de mí y miraba al suelo. Esto sucedió varias veces, y cuando finalmente estaba al frente de la línea, la farmacéutica en el mostrador me dijo que quería hablar conmigo sobre mis medicamentos en la sala de consulta que tenían en ese momento, la cual desde entonces convirtieron en un baño. Pensé que esto era extraño, porque las dos sabíamos que llevaba tomando este medicamento durante años y que lo usaría de por vida. Nada nuevo. Así que entré a la habitación y cerré la puerta. Ella entró por la puerta del otro lado, que lleva a la farmacia y a los mostradores. Entonces, ella me dijo que el hombre que estaba detrás de mí había estado acercándoseme, metiendo la nariz en mi cabello y oliendo antes de regresar a su posición anterior y mirar al piso. Esto me impactó mucho, ya que este es un comportamiento tan extraño, especialmente en mi pequeña ciudad. El personal de la farmacia insistió en que esperara allí hasta que distrajeran al tipo, y un guardia de seguridad me acompañó hasta mi auto y me vio alejarme para asegurarse de que me había ido antes de que el olfateador de cabello saliera, viera el carro que estaba conduciendo y la dirección en la que iba. Todavía uso esta farmacia, y algunas de las mismas personas aún trabajan allí. Siempre estaré agradecida de que hayan tomado la iniciativa para asegurarse de que estuviera a salvo ese día. Recibí una extraña llamada en mi trabajo. Esto sucedió hace algunos meses, en octubre. Trabajo en una tienda de cosméticos y administro los registros. Parte de mi trabajo incluye el contestar los teléfonos. Entonces, recibimos una llamada telefónica y, por supuesto, respondí. La persona que llamaba afirmaba que era un trans de hombre a mujer y sentía curiosidad acerca de cómo podía usar las cremas y maquillaje para ayudar con su transición. Ahora, he trabajado con muchas personas que están en transición y me gusta ayudar. Así que empecé a hablarle sobre qué servicios pueden servir, recomendando productos y otras cosas. Entonces, la conversación se volvió algo extraña. Él me dijo que las hormonas que tomaba causaba que sus dientes se pusieran realmente afilados, y debido a eso, la persona que llamaba no solo estaba haciendo una transición para ser una mujer, sino también hacía un vampiro. En este punto, me di cuenta de que o era una broma telefónica, o esta persona necesitaba ayuda psicológica muy seriamente. Yo no quería simplemente colgar, ya saben, solo en caso de que realmente necesitara algún tipo de ayuda. Así que decidí llamar a un gerente y ver cómo es que lidiaba con la situación. Lo que le dijeron al gerente fue realmente desagradable e inquietante. Aparentemente, la persona que llamó le dijo al gerente que estaba teniendo dificultades para encontrar humanos para alimentarse, pero pensaba que su siguiente mejor opción era beber la sangre menstrual de sus hijas adolescentes, e incluso especificó que sería mejor si pudiera beber directamente de la fuente. Fue en este punto que mi gerente informó al cliente que debido a sus comentarios no volvería a ser aceptado en el negocio y que si volvía a llamar involucraríamos a la policía. No tengo idea de si mi gerente realmente lo reportó a la policía. Sucedió cerca de Halloween
Así que creo que la mayoría de la gente asumió que era solo una broma realmente extraña. Me han indicado que cuelgue y llame a la policía de inmediato si el cliente alguna vez llama otra vez o si intenta ingresar a la tienda, aunque no es como que siquiera sepa cómo se ve realmente. Así que espeluznante pseudo vampiro, no nos encontremos. Espero que esta publicación no aparezca como transfóbica. No tengo nada en contra de la comunidad transgénero, y solo mencioné que era transgénero porque supuestamente eran las hormonas las que causaron que sus dientes se pusieran puntiagudos. El hombre con las ventanas polarizadas. Esto me sucedió en la primavera pasada, alrededor de abril o mayo. Me solía gustar tomar caminatas nocturnas. Disfrutaba mucho de la tranquilidad de mi ciudad natal y el aire fresco de la noche. Eran alrededor de las 9:30 o las 10 de la noche, y salí de mi apartamento para mi paseo habitual por la ciudad. En el pasado, tuve algunos encuentros extraños, aquí y allá, desde hombres borrachos que me seguían gritando, hasta coyotes y criaturas similares que salían del bosque. Pero nada que yo percibiera como una gran amenaza. Por contexto, tengo 22 años. Tenía 21 en ese momento. Mido 1,85 y soy un hombre bastante delgado. Siempre he sido alguien consciente de mi entorno, y debido a un trauma previo, este rasgo básicamente se amplificó por 10. Estaba caminando por un camino tranquilo, justo al lado de la escuela secundaria de la ciudad, cuando vi a un automóvil a lo lejos, conduciendo hacia mí. No pensé demasiado sobre ello al principio, ya que la carretera no recibe mucho tráfico, especialmente por la noche. Así que pensé que solo se trataba de un automóvil pasando. Sin embargo, noté que iba extremadamente despacio, básicamente solo deslizándose. Cuando se acercó hacia mí, apagó sus faros. Ahora, en ese punto, me encontraba maldiciendo silenciosamente dentro de mi cabeza y comenzando a entrar en pánico, pero al mismo tiempo, tratando de mantenerme tranquilo y sereno. El carro lentamente pasó por mi lado, y yo exhalé un suspiro de alivio internamente. Pero segundos más tarde, para mi sorpresa, rápidamente dio una vuelta en U y comenzó a regresar por el camino, lentamente hacia mí. Saqué mi teléfono de mi bolsillo, lo desbloqueé y lo sostuve visiblemente en el aire, con la esperanza de que el conductor recibiera el mensaje de que era consciente de lo que estaba haciendo y tal vez le hiciera pensar que me estaba preparando para llamar a alguien. Pero eso no pareció afrontarlo, ya que continuó reptando por el camino y eventualmente avanzando lentamente a mi lado. Escuché que la puerta del pasajero comenzaba a abrirse y salté sobre una pequeña valla de madera al estacionamiento de la escuela. No estoy seguro de por qué, pero no comencé a correr inmediatamente en aquel momento. Al conductor pareció no haberle gustado eso, ya que retrocedió rápidamente y entró al estacionamiento de la escuela, donde yo estaba. Una vez más, comenzó a avanzar lentamente junto a mí, y esta vez comenzó a abrir la puerta del lado del conductor. En este punto, finalmente la situación hizo clic en mi cabeza, lo suficientemente fuerte como para correr. Corrí hasta esta pequeña colina y salté unas cuantas vallas más. Miré hacia atrás después de un rato y vi al automóvil en la distancia retroceder y arrancar a toda velocidad por el camino por el que había venido. Me quedé allí, agachado, junto a este cobertizo durante unos minutos, esperando que el tipo finalmente se diera por vencido y se fuera, antes de volver rápidamente a la carretera para llegar a un área más poblada. No había señales de él. En este momento estaba llorando, temblando, y llamé a mi madre para contarle lo que había sucedido. En el medio de ella, tratando de calmarme, escuché el motor detrás de mí. Me di vuelta, y allí estaba el auto. Esta vez, tenía sus brillantes luces a mi lado. Le dije a mi madre que habían vuelto,
y estaba demasiado asustado como para moverme, y no sabía qué hacer. Comenzó una vez más a conducir lentamente hacia mí, y finalmente, en este punto mi instinto se desbordó y me precipité dentro del bosque al otro lado de la calle. Corrí por el bosque por un rato, aterrorizado de que el automóvil estuviera al otro lado una vez que saliera. Mi madre todavía estaba hablando por teléfono conmigo, diciéndome que llegara a casa lo más rápido que pudiera. Reluctantemente, salí del bosque, buscando cualquier señal del automóvil, pero no lo vi. Otra vez estallé en una carrera olímpica, llorando todo el camino de regreso a mi casa. Mirando hacia atrás en la situación ahora, probablemente debería haber corrido a una estación de policía o un área pública, en lugar de a mi casa, solo por si el tipo me siguiera y descubriera dónde vivía. Entonces, para el hombre en el auto, con los vidrios polarizados, por favor, no nos volvamos a ver. El siniestro Tommy. Comencé a trabajar en una granja de rosas hace unos 4 años. Mi hermano me metió a trabajar ahí en una oportunidad y mi tía Lily y yo fuimos contratadas al momento, debido a nuestros diferentes antecedentes en la horticultura. Fue un trabajo más difícil de lo que había previsto, ya que no solo teníamos que ocuparnos de las rosas de los invernaderos, sino también teníamos que lidiar con las plantas monstruosas en el enorme jardín. No había aire acondicionado, y cuando las temperaturas subieron en los meses de verano, buscábamos refugiarnos en las sombras siempre que fuera posible. Y algunas de las rosas trepadoras se habían vuelto tan densas que durante los descansos solíamos relajarnos a lo largo del camino por el que habían crecido. Establecimos nuestro propio horario y nuestro jefe, un terrible dragón de mujer, quien afortunadamente rara vez estaba allí para respirar en nuestros cuellos mientras trabajábamos, a quien de aquí en adelante llamaré la jefa dragón. Tiempo después, mi hermano fue despedido después de ser acusado de irrumpir en su casa. Él no lo había hecho, y en realidad nunca sucedió. Más tarde nos enteramos. Ella solo era una loca con problemas. Pero mi tía y yo nos quedamos hasta que las obligaciones familiares la mantuvieron en casa con frecuencia. En todo el tiempo que estuve allí, hubo una gran cantidad de trabajadores que iban y venían, generalmente debido a lo desagradable que era nuestra jefa. Pero el único constante era Tommy. Tommy era un hombre mayor, que era lo suficientemente normal, sino un poco fuera de lugar. Y había trabajado allí durante 9 años en este punto. Y cerca del final de mi primer año, él y yo éramos los únicos que estábamos trabajando en la granja. Y parecía bastante inofensivo, sino un poco desagradable. Nuestras conversaciones durante los descansos eran inocentes e inocuas. Me enteré que se había mudado de Virginia del Oeste, años antes con su anciana madre, pero nunca me contó por qué su familia no hablaba con él o lo visitaba, y yo nunca pregunté. Realmente soy una persona privada, y pensé que no era asunto mío. Pero a medida que pasaba el tiempo, las cosas comenzaron a dirigirse directamente a Pueblo Siniestro. Tommy preguntaba por mi novio, y preguntaba cosas raras como si nos besábamos, si compartíamos la cama, si nos íbamos a casar, y cosas así. En cada ocasión, le dije que no pensaba que esas fueran cosas apropiadas para preguntarle a un compañero de trabajo, y cada vez parecía que era el fin de eso. Ahora, Tommy siempre tuvo un poco de problemas de miradas. Pensé que se debía a una mala socialización, pero era realmente extraño. Las miradas empeoraron de alguna manera cuando comenzó a trabajar en el lado opuesto de la propiedad. A veces lo atrapaba agachado debajo de un arbusto grande o debajo de un árbol, solo observándome trabajar. Si lo veía debajo de la sombra de un árbol
o debajo de las plantas trepadoras. Iba y me sentaba en mi auto a tener mi descanso allí. Tommy también era increíblemente silencioso cuando se movía, y algunas veces me ponía de pie solo para encontrarlo justo detrás de mí. Tengo una ansiedad terriblemente mala, y esto realmente no era nada bueno. Se puso tan mal que le dije directamente que se detuviera o que lo golpearía. Le pregunté a la jefa dragón sobre él un día, durante una de sus visitas. Pero ella me confió que mientras que él había estado trabajando allí durante 9 años, ella no sabía mucho de él. Pero ella me aseguró, sin embargo, que él no sería capaz de dañar a una mosca. La jefa dragón tenía una inclinación horrible por mentir del culo. El primer verano se convirtió en otoño, y cuando llegó el invierno, el trabajo terminó. Empecé al año siguiente, feliz de trabajar afuera. Casi me había olvidado por completo de Tommy, pero ahí estaba, trabajando a lo lejos. Hablé con él lo menos posible, y cuando teníamos un nuevo empleado, siempre me aseguré de quedarme con ellos, aunque su estadía fuera solo temporal. Durante los esporádicos días de trabajo de Lily, mi tía, me quedaba pegada a su lado, pero todavía había días, demasiados, en los que estaba solas con Tommy. Un día, mientras removía malas hierbas alrededor de un rosal, metí el pie en un nido de avispas. Fui directamente a la casa de la jefa dragón, donde su ahora exmarido, Steve, un hombre cariñosamente dulce, que ahora considero uno de mis mejores amigos, me dio medicamentos y me observó durante un tiempo para asegurarse de que no era alérgica, con una jeringa de epinefrina en la mano, y me ofreció un lugar para dormir en su habitación de huéspedes. Cuando decidí irme a casa, la jefa dragón ordenó a Tommy que me siguiera en la camioneta del trabajo, en caso de que ocurriera algo. Ojalá me hubiera puesto firme y hubiera dicho que no. Pero si alguna vez han hecho enojar a un montón de avispas, saben cuánto duelen sus heridas. Y quería llegar a casa antes de que los medicamentos hicieran efecto y me hicieran dormir. Por desgracia, no me di cuenta de que eso le daba a Tommy la oportunidad perfecta de saber dónde vivía. Sin embargo, ¿cómo supo dónde vivía mi tía? Sigue siendo un misterio. Ahora, visité mucho a Lily, ya que ella vivía a quizás 5 minutos de mí, y junto a ella había un parque público donde la gente siempre iba y venía. Un día, recibí una llamada que decía que Tommy había estado de pie en el camino que conducía al parque, y cuando ella le preguntó qué estaba haciendo, él le dijo que sabía que yo la visitaba a menudo y que esperaba verme. Mi tía es un poco ruda, y le dijo que dejara de ser tan raro y que se largara de allí. Sin embargo, era propiedad pública, y Tommy podía hacer lo que quisiera. Lo que lo hizo más espeluznante es que Tommy no manejó hacia allá, ya que a la camioneta de trabajo raramente se le dejaba salir de la propiedad. Y Tommy, me enteré más tarde, había perdido su licencia años antes por conducir borracho. Así que él debía haber montado su bicicleta desde su remolque cerca de la granja de Rosas, durante cerca de 38 kilómetros hasta el parque al lado de la casa de Lily. Le dije a mi jefa y ella se encogió de hombros, pero me reveló que a menudo iba a mi pueblo e incluso había estado fuera de mi casa, porque le había dicho un día que yo no estaba en casa, y también le dijo que siempre estaba en casa o en la casa de mi tía. Poco a poco caí en cuenta de lo que estaba sucediendo. Él me estaba acosando. Mi jefa dijo que ella lo manejaría e incluso me dio un abrazo. Sin embargo, ella no hizo nada y nunca la perdonaré por eso. Muy poco me asusta. Soy una mujer ruda que creció en el campo. Y él
aunque pequeño y en sus 50s, me asustaba. Lo veía en la ciudad o en la intersección de mi cuadra. Aún vivo allí, simplemente de pie y mirando como si estuviera esperando. Dejé mi trabajo poco después y pensé que eso había sido todo. Me volví realmente paranoica. Me sentaba en el porche delantero con un bate de béisbol durante horas y horas, solo esperando a que apareciera. Pero él nunca lo hizo. Él hacía la mayor parte de su acoso cuando sabía que no lo vería. Y él era astuto. Eso fue lo que más me asustó. Poco después de renunciar, una de las ruedas de mi automóvil se desprendió y tengo la suerte de que trabajo excelentemente durante las crisis, porque si no me hubiera detenido, la llanta se habría liberado de mi defensa trasera, donde había quedado atascada, y ni siquiera quiero saber lo que hubiera podido pasar. Él continuó acechando en el parque, continuó acechando mi vecindario. Yo le di a mis vecinos un aviso, y Lily se cansó cada vez más de salir a su patio solo para verlo de pie en el camino del parque, mirando, con un cigarrillo colocado entre sus labios, esperando. Pasando por la granja de rosas un día, ella vio a Tommy de pie en la antigua granja. Lily se detuvo, echó el auto en reversa y se desvió hasta el estacionamiento. Ella saltó del auto y comenzó a hacerle preguntas que él no respondió. Ella se puso tan enojada con eso que mi pequeña tía, normalmente calmada y amable, pateó el costado de la camioneta lo suficientemente fuerte como para abollarlo. Evitar que mi tía volviera a patear la camioneta fue lo suficiente como para que contestara a su siguiente pregunta. Ella le preguntó si realmente creía que él y yo estábamos en una relación. Él dijo que sí, pero yo nunca había hecho nada para siquiera hacerle creer eso a este hombre. En contra de su buen juicio, ella lo amenazó, pero, sinceramente, la amo por eso. Y aquello me compró unas pocas semanas de paz. Eventualmente, volví a la granja de rosas con mi tía y mi novio para recoger nuestras cosas. Básicamente coolers y las herramientas que utilizábamos, porque la jefa dragón era demasiado tacaña como para siquiera comprar las herramientas necesarias para el trabajo. Tommy caminaba a lo largo del camino, mirando, y cuando mi tía le dijo que siguiera caminando, él cruzó la calle, se agachó entre los árboles y siguió mirando y fumando su cigarrillo. Lily llamó a la policía. Vino un oficial, un joven súper agradable, y su presencia envió a Tommy a correr por el bosque. Le dije lo que pasaba, y él me dijo que si intentaba algo, obtuviera una orden de restricción. Y después fue a hablar con Tommy en su tráiler. Después de eso, comenzaron las llamadas telefónicas. No sé cómo consiguió mi número, y hasta el día de hoy me pregunto si la jefa dragón se lo dio. Al principio le decía que se fuera a la mierda, y él solía decir cosas espeluznantes como que él nunca me haría daño. Así que comencé a ignorarlo. Entonces, comenzó a enviar mensajes de texto sobre cuánto me amaba, y se puso furioso cuando no respondí, e incluso me dijo que borrara los mensajes de mi teléfono. No se detenía, e ignorarlo solo parecía empujarlo más. Él se mantuvo haciendo esto hasta que finalmente lo bloqueé. Pero continuó con sus viajes diarios a la ciudad y al parque, junto a la casa de mi tía. También estábamos bastante seguros de que él aflojó las tuercas de la llanta de mi auto. También lo estaba el policía con el que hablamos, y el juez. Pero, sin pruebas, no había nada que pudiéramos hacer. Esa fue la última gota para mi novio. Tim, un hombre muy dulce y sensato, se enfrentó a él después. El automóvil apenas se detuvo cuando saltó y le preguntó cuál era su problema. Nuevamente le preguntaron a Tommy si él pensaba que yo era su novia, y una vez más, él dijo que sí.
incluso después de haber dejado muy en claro que no lo era. Esa fue la confrontación que causó que Tommy dejara su tonto acto de idiota. Es difícil de describirlo. Estaba sentada en el auto con mi tía, y fue como si el hombre tuviera ojos de tiburón. Simplemente podías ver la maldad en ellos. Fui al juzgado tan pronto como pude, y estaba aterrorizada de que no me creyeran, a pesar de los textos y el testimonio de los testigos. Llené los formularios apropiados, y luego fui a hablar frente al juez. Vi a otras personas subir, decir sus historias, y algunos fueron enviados a casa con las manos vacías. El juez era tan frío como el hielo, y estaba aterrorizada. Me enorgullezco de mantener la compostura, pero cuando subí y comencé a hablar, simplemente rompí en llanto. No me sentía segura en mi propio hogar, no me sentía segura en mi propia ciudad. Era tan silencioso cuando se movía, ¿saben? Que nunca lo había oído acercarse sigilosamente detrás de mí. Mis sueños estaban plagados de pesadillas, donde él me rompía el cráneo con un ladrillo del adoquín del jardín. Para mi sorpresa, la actitud del juez cambió. Él emitió una orden de restricción de emergencia en ese momento, y me dijo que volviera a la semana siguiente para una permanente. Ni siquiera pidió ver los mensajes, y Tommy nunca apareció para defenderse. No tenía permitido acercárseme, y los policías me vigilan de vez en cuando, lo que es extremadamente agradable y reconfortante. Me volví a sentir cómoda de nuevo, pero me llevó mucho tiempo. Llegó el verano otra vez, y la jefa dragón llamó para preguntar si iría a trabajar. El caso es que no despediría a Tommy, y cuando ella finalmente lo despidió, yo aún le dije que no. Le dije que se comiera una bolsa de mierda, y luego me enteré de que Tommy le había hecho la misma mierda a otra empleada, años antes, y que ella no había hecho nada. Cuando la jefa dragón eventualmente lo abandonó, mi tía, novio y yo nos volvimos cercanos a su exmarido, y él nos dijo que su esposa nunca le había contado lo que estaba pasando. Y como la granja era su bebé, y él era un médico con horas de locura, Steve no tenía manera de saberlo. Nunca hablábamos con él, y rara vez lo vimos mientras trabajábamos allí. Él estaba absolutamente mortificado y pidió disculpas. Cuando Tommy se fue, sorprendentemente se apegó a las reglas de la orden de restricción. Trabajamos junto al exmarido durante un año para ayudarlo a cerrar la granja de rosas. También descubrí que Tommy se había metido en problemas en Virginia del Oeste por agresión sexual y que esa era la razón por la que se había mudado de allí. Entonces, esto es para ti, Tommy. Tú, maldito raro. No nos volvamos a ver. Nunca más. Edit. Olvidé agregar algo. La razón por la que pensamos que había soltado las tuercas de mi auto fue porque terminé con la rueda ponchada en la granja de rosas al día siguiente. Y en ese momento, Tommy sacó un neumático nuevo. No lo acepté, ya que apenas lo conocía, y a pesar de todo, era extraño. Compré un neumático nuevo y lo puse con una llave de aire. Esa fue la rueda que explotó. Hola, espero que hayan disfrutado el video. También espero que estén bien. Me disculpo por no haber subido video la semana pasada, pero me encontraba algo enfermo. De hecho, aún me encuentro enfermo al día de hoy. Así que espero poder ponerme al corriente en los próximos días. Por ahora, le envío un gran agradecimiento a Reggie García, Mireia Alexius, Irene Panda, Jorge Martínez, Eric Domínguez, a Maureen King y a Jennifer Karim por su apoyo. No olviden volver por más contenido. De igual manera,
Me ayudarían muchísimo si pudieran compartir el video, suscribirse y comentar. Asimismo, si tienen alguna historia que les gustaría que narrase, no duden en enviarla al correo en la descripción. Por ahora, me voy, pero espero verlos pronto. Mientras tanto, manténganse a salvo. Buenas noches.